para poder continuar con nuestro estudio. Señor Jesús, muchas gracias, porque nada de lo que acontece en nuestras vidas está ajeno a tu precioso amor, que no quita los ojos de nuestras vidas y que, conforme ya estudiamos, vimos y sabemos, grande ha sido tu fidelidad, siempre has traído la salida y hoy no es la excepción. Te pedimos porque de entrada nos permitas enfocarnos en tu palabra, entrar a todos al santuario y no estar en otro lugar, con nuestra mente en otra situación, volviéndonos locos, en la torpeza de nuestras vidas, sino que al contrario, si nos estás dando este tiempo es para poder materialmente entender qué está pasando y no es más que a través de lo que hoy tú vas a hablar por medio de tu palabra. Aprovechamos para que, como tú mismo nos dejaste en una enseñanza en donde hubiera dos o más orando, ahí estarías tú. Y si alguien estuviera enfermo, tú escucharías la voz, la oración de aquel justo que con toda la fe oraría por él. Y hoy lo hacemos así por América, Dios, para que en este 9 de febrero, en donde tú has marcado el tiempo, gracias por tu fidelidad y tu cuidado para que pueda ser sanado su pie y ella continúe en salud, pero que con un propósito muy claro, para que te conozca. Prepara su corazón, Dios. Prepara para que ella, en el temor del ingreso a esto, te busque. Ella encuentre y que vea que a quién acudirá, que no puede poner su vida bajo las manos de un ser humano, sino más que únicamente en ti. Síguete manifestando y que todo esto sea un testimonio para ella de tu amor en una búsqueda incansable por su vida. Y danos entendimiento en cuanto a lo que en este comienzo de año quieres hacer hoy en el corazón de cada uno de nosotros, quitándonos este peso que nos asedia y que de ninguna manera queremos ninguno de nosotros. Y a todo y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como continuación, ya más particular, de metas, retos, propósitos, desafíos de año, hoy vamos a estudiar una lección extraordinaria en la que tristemente, por diferentes circunstancias y debido a la caída del hombre, ha sido un evento que desde que el hombre pecó no ha cesado, que es la acepción de personas, los prejuicios, es decir, el trato diferenciado hacia diferentes personas, esta es la acepción de personas, por alguna razón, justificada o no, pero que lo vemos desde que Adán y Eva pecaron, sus hijos comenzaron a contender entre ellos, haciendo diferencia entre ellos mismos hasta que uno terminó matando al otro. Hoy no es distinto y Mora es un hecho, lo vamos a leer, vamos a ir a la Biblia para que no sean Hola. palabras humanas y que podamos nosotros crecer en esta área. Espérenme, voy aquí a silenciar, listo. Muy bien, vamos a comenzar entonces en este nuestro título, un título que es La acepción de personas, distinción de personas, y vamos a ampliar nuestra definición yendo al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34. Vamos a leer algunas definiciones de lo que Dios nos manda y que iré desarrollando cómo se va viendo esto en la práctica. La acepción de personas. Hechos 10:34, por favor.
Hasta que entrando en el santuario, cuando vamos a la Biblia de entrada, nos damos cuenta de quién somos. Si yo te preguntara, ¿tú quién eres? Seguramente te definirías como una persona que no se mete con nadie, que trata de hacerlo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. En una entrevista, tú nunca vas a decir que eres una persona egoísta, tranza, fraudulenta, mentirosa, que hace acepción de personas, que tiene conflictos con sus padres, que no se habla. No, vas a poner en tu currículum, ¿verdad? De presentación para que puedas ser un candidato a ese empleo, pues que eres un bombón. Por eso hoy estudian los psicólogos industriales, los psicólogos laborales, cada día se especializan más desde tu postura, tus ojos, tu forma de hablar para detectar, y hay detectores de mentiras y de deshonestidad. Y aún yo he ido aprendiendo esto, evaluando a las personas que en algún momento, en el consultorio, en el edificio que reconstruyeron, que rento, pues tengo que ir haciendo un estudio de quién va a rentar el departamento, no solamente si es solvente, sino qué tipo de vida lleva, por qué se cambió, de dónde viene, etcétera, etcétera, etcétera. Dice aquí el libro de Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Algo extraordinario que trae una confianza y seguridad a todos nosotros es que delante de Él y para Él no hay distinción. Pedro no entendía esto. Pedro ya era un hombre que ya había estado 3 años con Jesucristo. No era su primer encuentro con Él. Así es que durante este tiempo aún todavía no le era claro que él tenía un problema, hacía acepción de personas, distinción de personas, tenía prejuicios acerca de las personas. Todavía ni conocemos a alguien y ya te cae gordo por cómo habla, por cómo se ve, por lo que hace, por cómo camina, por cómo se ríe. O sea, somos odiosos. O sea, en realidad, el tipo de ropa que usa, los zapatos, por cómo se pintó el cabello. Y tú y yo establecemos, sin haber tenido mínimo contacto, un prejuicio, un concepto, una definición de la persona. Pedro era igual, pero aquí, ahorita voy a regresar a este pasaje, mientras estoy en base a la Biblia, entrando al santuario, que es su palabra, tratando de comprender este peso, este reto, este problema que tenemos para el cual esta semana dedicarnos a él. Como te había dicho la semana pasada, no se trata de multipropósitos que al final no vas a hacer ninguno. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no, pero dice Pedro, pero yo sí, tú también, Adán también, Abel también. Vamos a Romanos 2:11, Romanos 2:11. Y por eso la selección de personas y de candidatos, porque pues hay una deshonestidad tremenda acerca de quién somos. Para poder resolver algo, primero tienes que ser honesto y reconocer que tú tienes un problema. Pedro lo reconoce, comprendo que tengo un problema, ¿ok? Fue lo primero, o es lo primero que Dios nos muestra, que Pedro viene caminando en un orgullo de saberse escogido, de saberse un hombre que tiene las llaves de la salvación, que tiene el liderazgo de la predicación, a eso se refieren las llaves, de la predicación del evangelio a todos los rincones de la tierra, y está liderando esto. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Nuevamente, el apóstol Pablo es guiado y también ha comprendido que distinción, prejuicios para con Dios no hay. Lo vemos en la práctica, escoge a un pescador, a un recaudador publicano de impuestos, ¿verdad? O sea, era un judío que trabajaba para los romanos, cobrando impuestos, evadiendo los mismos y seguramente
como cualquier funcionario de Hacienda actual, era Mateo. Así es que, nuevamente, por cuanto o porque no hay acepción de personas para con Dios. Jóvenes, tú y yo hemos crecido en un ambiente de complejos. Fuimos etiquetados por nuestros padres como buenos para nada, prieto, chaparro, la gorda, el tuerto, eh, el burro, etcétera. Y hizo mella finalmente esto. Después nuestros mismos hermanos se fueron encargando de reafirmar esto, luego el ambiente escolar, y no dudo que alguna parejilla por allá te haya echado por ahí algún apodo, ¿verdad? La prieta, algo, mi gordito, etcétera. Vamos a Gálatas 2:6. Primero tenemos que reconocer esto, ¿eh? Nos encontramos ahorita en donde la pregunta sería, un momento, permítame un momentito que tengo. Listo, sorry. Gálatas 2:6. Para los que acaban de entrar, nos encontramos en una lección de propósito, reto de año, no multipropósito, propósito concreto, único, especial. Describe la Biblia en otro pasaje. Despojémonos del peso que nos asedia. Esto es algo que nos destruye. Esta es obesidad que no la necesitamos. Dice Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Esto está tremendo. Dice aquí, pero de los que tenían reputación de ser algo. Ay, no, es que es el hijo de López Obrador. Ay, es que trabaja, es que es Sheinbaum, es que es abogado, es que, o viceversa, es que trabaja en la limpieza del edificio, es que es vigilante, es que, pues parece que no estudió nada. Como padres, lo primero que uno examina en un posible candidato de un hijo es, disculpe, ¿y usted qué hizo? ¿Qué tiene? ¿En qué trabaja? Pues, pues soy comerciante. No terminó ni la secundaria, ¿verdad? O sea, esto es evidente todo el tiempo por cuestiones de preparación, de raza. ¿De dónde es usted? Perdón, no, pues soy de un pueblito de ahí, de Oaxaca. Y usted, no, yo soy aquí chilango. Existe acepción de personas por tu físico, por tu color, por tu preparación, por el lugar en donde vives, por el trabajo que tienes, por el auto en el que te desplazas o por si viajas en metro, etcétera. No hay duda. Así es que dice aquí, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué quiere hacernos Dios? Despojarnos de los complejos, despojarnos de este concepto natural que tenemos todos de prejuicios, es decir, de autojuzgarte y que con esto no tienes idea cuánto impide a una persona el que, en especial en nuestra cultura, como te ven, te tratan.
sea, si es con chanclas, si no te maquillas, ¿qué van a decir? Son estas las expresiones. O viceversa, si traes marquita de ropa, qué carrito traes, a qué plaza vas, qué teléfono usas, si todavía traes aquí alámbricos o inalámbricos, si de marca o no, no acabaría yo, no acabaría, ni tú tampoco, de cuánto está insertado esto y qué daño nos hace. Nos hace mucho daño porque la Biblia dice también que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Así es que aquí Pablo les dice, y también les digo algo, no sé qué fuiste, si fuiste colaborador de fulano, de sultano, si fuiste médico, qué reputación hayas tenido, delante de Dios esto no importa. Si Lucas fue médico, si fue publicano, si Pablo fue perseguidor, si David fue un adúltero, si Raab fue una prostituta, no hay acepción de personas. Ahorita lo vamos a comprender por qué. Vamos a Efesios 6:9. ¿Y esto qué, cómo afecta? Afecta porque si tú tienes esta área arraigada en tu vida, tú mismo te menosprecias, tú te ves en un espejo. O sea, tú sabes que si no existieran los espejos, tú no estarías acomplejado, porque no sabrías ni cómo eres, no tendrías ningún problema, pero no necesitamos un espejo. En el momento en que un padre ve a su hijo, híjole, cuando no tiene esta sabiduría, luego lo empieza a describir, lo empieza, luego, ay, está hermoso su sonrisa. Bueno, está feíto, pero se va a componer. Tiene los ojos de su papá, ¿verdad? De Chalito. Llega la abuela, ¿verdad? Y dice estas expresiones. Está trompudito, ¿verdad? Tiene la nariz también de engancho, etcétera, etcétera. No necesitas un espejo. Muchas veces no, ni un espejo tenemos de bebés y ya nos etiquetaron, pero en serio. Dice Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Las hay con tu jefe, las hay en cualquier área. Amos, hacemos acepción de hijos, está el preferido. Es más fácil amar al estudioso, al que ganó el premio, que al que no se baña, que al que es cochinón, que el que es flojito. Y fíjate, sigo diciendo etiquetas. ¿Por qué? Pues porque tenemos este concepto de darle valor, reputación a una persona en base a lo que hace, cuando delante de Dios no es lo que cuenta. Y esto afecta muchísimo porque si tú ya has sido fuertemente etiquetado, nunca asumirás un riesgo. Oye, ¿podrías dar un estudio? Fíjate que Gustavo no va a poder. Ay, no, pero ¿cómo yo? Pues re feo, no tengo ni qué ponerme, mi teléfono es muy malo, no sé ni qué decir, nunca he hablado. Ya veré, yo pienso que el próximo sábado voy a hablar del temor a fracasar porque también es otro tema de reto, de meta, de peso que nos asedia, de personas que no se atreven a hacer cosas por el qué dirán, que va muy relacionado con esto. O sea, no, pero ¿cómo me escoges a mí? Dice Jeremías, pero ¿cómo voy a ir yo si soy un niño? Dice Isaías, no, pues no, 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 no. Dice cuando van a escoger a David y a Saúl, pero pues como yo soy el más chaparro, yo soy una pulga, todos nos menospreciamos. Uno que otro, ¿verdad? Se cree con gran reputación. Y dice aquí, lo cual delante de Dios no sirve de nada. No sirve de nada. Muy bien, vamos a regresar, por favor, para poder profundizar en esto. En una escena extraordinaria, en una cátedra
de acepción de personas que comenzamos al principio como únicamente una introducción. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 10, a partir del versículo 1. ¿Ok? Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1. Voy a ir desarrollando algún contexto de este pasaje que nos va a ilustrar precisamente nuestro tema: prejuicios, acepción de personas, distinción, apodos, menosprecio, complejos. Hechos 10, a partir del versículo 1. Pedro y Cornelio. ¿Quién es Pedro? Un apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, llamado, y empieza a definir quién es Pedro. ¿Quién es Cornelio? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Qué es Cesarea? Un lugar al norte de Jerusalén, un lugar en donde estaba concentrado lo que vamos a leer ahorita. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Cesarea es una población de romanos y Cornelio es el centurión, el jefe, el líder en guardia, el general de una compañía de 100 soldados romanos que moraban ahí. Este es el contexto, no nada más es Cornelio. Cornelio es este centurión romano, muy importante, romano, pero tenía algo que describe la Biblia, no su primo, ni yo, ni un conocido, ni su mamá, Dios. Este Cornelio, líder de 100 soldados romanos, dice el versículo 2, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre que había escuchado de el Mesías, que había llegado el Evangelio a todos lados, y él, siendo romano, ya tenía un testimonio personal y para con su casa. Sin embargo, no era salvo. Era un temeroso de Dios en la esperanza del Mesías, que ya para este momento ya ha muerto, y vamos a escuchar, vamos a leer cómo Dios no hace acepción de personas, iniciando por algo que se tocó al principio de nuestro estudio, la salvación. Este hombre piadoso, este hombre con una conciencia de su necesidad de Dios, dice el versículo 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Quiero aclarar que, lo hemos mencionado, cuando se habla de un ángel es un mensajero, no es lo que conocemos como el ángel con alitas de plumas de pollo, de ganso, de lo que tú quieras. Es un ser humano, mensajero de Dios, que ha sido enviado por Dios en esta presencia humana. Y Cornelio está en el santuario. Ahí está, en la presencia de Dios, cuando escucha una respuesta. La gente se acerca a un pastor, a un psicólogo, a un médico, para pedir ayuda. En el caso de nosotros como creyentes, cuando tú pides ayuda y no has permanecido en la palabra, tu problema no es el problema que tú planteas.
Tu verdadero problema es que no has entrado al santuario de Dios. En el caso del pasaje que leímos en el Salmo 73, este hombre se está volviendo loco, está en la torpeza, está actuando como una bestia, ya lo leímos, está poniendo los ojos en todas las circunstancias, cómo les va bien a los demás, está lleno de envidia, cómo él se enferma y los otros no tienen ningún achaque, cómo los otros todo se les da y a él nada, pero ese no es su problema. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que hasta que entró en el santuario de Dios entendía que no sabía nada y que estaba como una bestia, como enloquecido. ¿Qué representa el santuario? La Biblia. Así es que aquí este hombre está ahí, en las escrituras. Cornelio está en las escrituras y entonces es la única forma en la que él puede, de una manera fina, precisa, escuchar la voz de Dios. Ahí donde él está, dice el versículo 4, él, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Para no hacer de opción de personas, nosotros tenemos que permanecer en la palabra. Y hoy hemos leído 5 versículos en donde Dios quiere quitarnos etiquetas, complejos, prejuicios y, como Él dice concretamente, esta distinción de personas que hacemos todos los días. Versículo 5, y no perdamos de vista, él es un romano que tiene a su cargo 100 soldados. Envía pues ahora a hombres a Jope. Este mensajero de Dios le dice a Cornelio, que está en Cesarea, que envíe hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Ok? ¿Vamos todos ahí bien? Él vive más o menos a un día de viaje. Esta es la distancia que hay entre Cesarea y Jope. Y le dice que envíe hombres de Cesarea, donde está esta compañía, a Jope, en donde se encuentra Pedro. Y le da más detalles. Versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor. Uno es Simón Pedro y otro es Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oye, es que no sé qué hacer, qué decisión tomar. Cuando pidas un consejo, primero como Cornelio, haz oración, busca a Dios, entra al santuario y entonces te dirán qué hacer. Está muy clara la enseñanza. Dios no tiene acepción de personas y a un romano le va a contestar, a un gentil. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados. Cornelio llama a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Tenía tal testimonio en su hogar que hasta los soldados ya tenían claro quién era Jesucristo. Así es que aquel hombre, me imagino que cuando escuchó esta posibilidad de poder escuchar la palabra de Dios, de un hombre de Dios, dijo, yo me voy. O sea, Dios concede los anhelos del corazón y este devoto soldado le es concedido ir a buscar a Pedro. Versículo 8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo lo que el ángel le había dicho. Al día siguiente, un día de viaje, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Es muy importante que veamos cómo es que Dios conjunta para poder manifestar su voluntad. Y seguimos en el tema de estos prejuicios,
complejos, temores, que Cornelio es un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Así es que Cornelio está orando, envió un mensajero y nos encontramos ahora con que Pedro en la azotea está orando también. Miren, podríamos detenernos aquí y con toda calma contemplar la escena de cómo Dios se hace presente en las personas que lo buscan. Y los dos tienen en común solamente algo, están orando. No tienen títulos. Ya vimos que Pablo dijo, yo no sé qué reputación tengan ustedes. Aquí no está hablando de que se acercó a un jefe militar. Sí, pero eso no era lo más importante, sino que Cornelio era un hombre de oración, al igual que Pedro, con todos sus defectos. Así es que Pedro está en la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo hambre. Me voy a brincar estos versículos porque hablan de otra enseñanza y para continuar con el mismo tema. Estos versículos 10, 11, 12, no es que sea paja, pero nos distraen un poquito y nos vamos a brincar al versículo 17 porque los otros tienen otra enseñanza por el momento. Y vamos a leer el 17 dándole seguimiento al momento en el que se encuentra Cornelio orando, romano, que ha oído de Dios, pero que voy a aclarar algo. Una persona que oye de Dios no es salva. Repito, una persona que oye de Dios no es salva. Está orando este hombre, pero aún todavía no es salvo. Ha escuchado de un mensaje, de un Mesías. Dios está preparando su corazón. Y dice el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, dos de sus criados y el soldado devoto, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Vamos a detenernos un poco, porque Pedro se encuentra en Jope alrededor de varios creyentes. Y Cesarea es un lugar de romanos a donde ha llegado el Evangelio, pero de entrada Pedro sabe que no debe mezclarse con extranjeros. Tiene este principio, ahorita lo vamos a ver. Así es que cuando él le dice, no dudes de ir con ellos, tenemos que entender por qué Pedro le tiene que ser aclarado que no duden en acercarse a estos hombres de aquella presencia, romanos y criados. Aquí hay algo muy importante. Van dos criados y va un soldado muy apegado a Cornelio. Yo puedo ir con un jefe de gobierno y ser el sirviente. A eso se refiere. Ay, pero ¿cómo le voy a decir? ¿Qué va a decir? Estamos muy acomplejados, porque la vida, la economía, la presencia, el físico, tu apellido, el lugar en donde vives, tu origen, ha determinado quién eres, tus estudios. Y eso es lo que nos rodea. Y las redes tienen agobiados a los jóvenes. Ven puros niños contentos, a otras encueradas, a otros bien ponchados, a otros con dinero, a otros con propuestas de hacerse ricos, con negocios sin hacer nada, ¿verdad? Así es que aquí le dice, no dudes. Estamos hablando de la acepción de personas. No dudes, no tengas prejuicios, no pienses mal antes de verlos, de conocerlos. Yo los envié.
le dice. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, versículo 21 estoy, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Pedro es obediente. Él humanamente no hubiera bajado, hubiera preguntado, ¿quiénes son? Pues son unos criados de un soldado que vienen de Cesarea. Diles que no estoy, que estoy ocupado, que estoy orando, que estoy en el Espíritu, que estoy en santidad, pero no hubiera bajado. Así es que por eso le dice, no dudes en recibirlos. Deja lo que estás haciendo y no dudes de su presencia física, cultural, de su presencia económica. Es muy triste esto, es muy triste. ¿Qué es lo que nos define? Y hay rivalidades entre hermanos, entre aquel que prosperó y aquel que no prosperó tanto, aquel que se compró un coche y el otro que no, aquel que logró vivir en una colonia renombrada y aquel que vive en una colonia distanciada. Esto lo vivimos todo el tiempo, nos dejan de hablar. Yo no sé cómo te fue en Navidad, pero hay divisiones familiares. Uy, se dice por ahí que los hermanos se conocen en las herencias. Ahí vas a ver quiénes somos realmente. Ya tenemos de por sí diferencias y conflictos, pero agárrate con los pleitos, dice la Biblia, que son como cerrojos de alcázar. Así es que ya le fue de entrada anunciado que se quite de prejuicios y que no dude. Así es que les pregunta, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, y agarra y este cuate todavía trae ciertos complejos. Y le dice, no me envió un criado, sino un centurión romano. Así es que cuidado con quien me envió. Cornelio, el centurión, me llama mucho la atención esto. ¿Por qué no dice, pues soy Cornelio y vengo con dos criados? No, no, no. Cornelio, el centurión, no le preguntó quién te envió, sino le dice, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y ahora sí le da, ¿quién es Cornelio? Un hombre de Dios. Eres muy valioso, soy muy valioso. ¿Qué es lo que más cuenta delante de Dios? Nuestro corazón en cuanto a nuestra actitud hacia Él. El que tú ames la palabra, te reúnas en un estudio, ganes las almas, seas obediente, nos congreguemos, discipulemos. No es por obras, pero esto delante de Dios es agradable. Delante de los hombres es pérdida de tiempo, es malgastar nuestra vida. Yo así escucho de una persona que ha vivido mucho tiempo en Cristo y hoy voltea y dice, ay, he desperdiciado mi vida. Así es que una vez que ellos le dicen que Cornelio es el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Qué era Pedro? Pues ya le habían dado la encomienda de que fuera a todas las naciones a predicarle a los gentiles y a todos los rincones de la tierra a anunciar a Jesucristo crucificado. ¿Qué palabras podría Pedro ir a la casa del centurión a hablar, sino de Cristo? ¿Qué consejo podría darles? ¿Qué necesita la gente que se acerca a nosotros? Ayer me pregunta Ceci que le habla a una amiga que desgraciadamente dos de sus hermanos están en cáncer por herencia terminal y que está súper quebrada. Le digo, ¿qué palabras necesita sino a Dios? ¿Qué palabras podemos ofrecerle de consuelo sino que venir a mí, todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar? Y en mí hallaréis paz para tu alma. ¿Qué otra cosa podría consolar a alguien?
¿Qué otras palabras podría llevar Pedro a un lugar en donde había 100 soldados, familia, como vamos a leer ahorita? ¿Qué podría ir a decir? Versículo 23. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Primero, de haber sabido que eran romanos y criados, ni bajaba. Ahora los hospeda. Él empieza a entender algo. Primero, que Dios le aclaró que no dudara de ellos. Tú no hospedarías ni yo tampoco a cualquiera. Pero ahora él ya está avanzando, va creciendo. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros como propósitos de año nuevo? Y ya hasta los va a hospedar, cuando no los hubiera ni recibido, no hubiera ni bajado. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, obviamente hermanos en Cristo. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado, fíjense bien, a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio era un hombre que ganaba las almas. Cornelio era un hombre que sabía que no había respuesta para el hombre más que la palabra de Dios, más que lo que Cristo ya había hecho por ellos, y no había respuesta. Su gozo no era en ser centurión, en ser un líder de 100 hombres. Su gozo no era tener una posición privilegiada, tenía un cargo, tenía un gozo porque otros escucharan. ¿Cuál es la respuesta de sus oraciones? Dios, trae salvación, trae salvación. Así es que vemos que él hace una campaña en su casa, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, ¿verdad? Hoy lo entendemos así, hizo una campaña en su casa. Cuando Pedro entró, voy en el versículo 25, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Sabía que era un hombre de Dios, que anunciaba la palabra de Dios, pero no tenía todavía claro, como vamos a leer ahorita, mas Pedro le levantó, le ayuda y le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre, yo soy igual que tú, de pecador, de necesitado, así es que no, ya él entiende que no hay acepción de personas. No le dice ahí, quédate y no le da la mano para que lo bese, ¿verdad? No, 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 levántate, levántate. Oye, pero es un centurión, levántate, somos iguales, no hay distinción. De veras, crezcamos en esto, transmitamos esto a nuestros hijos, están bien acomplejados. Ahora, ¿en qué sentido? Hoy como nunca no tienen valores, no tienen seguridad en sí mismos, no tienen autoestima, viven comparándose con otros, menosprecian a sus padres, creen que los papás de sus amigos que los dejan ir a todos lados y medio les compran el último teléfono. ¿Sabes por qué se da esto? Porque está lleno de padres divorciados que compensando el divorcio, consienten a los hijos y les compran el último iPhone, los meten a una universidad porque hoy trabajan los dos y de alguna manera tienen que cubrir su falta. Así es que esta es en el fondo la razón por la que los hijos consentidos de padres divorciados tienen más privilegios que ponen en jaque a nuestros hijos. ¿Y por qué tú no nos das? Pero no logran entender la verdadera razón por la que consienten estos divorciados a sus hijos. Si tú lo eres, o sea, no te puedes esconder, ¿verdad? No te estoy viendo ni sé quién es aquí, pero eso hacemos. Levántate. Yo soy un hombre igual que tú, de pecador, de necesitado, y no tengo mérito alguno. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido en aquella campaña. Había enviado a traer a un hombre de Dios, a que les hablara de Dios.
Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Aquí Pedro abre su corazón ya quebrantado y se está dirigiendo a quienes, a soldados romanos, a parientes gentiles. Este es el evento en donde por primera vez se va a predicar a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos. Así es que Cesarea es un lugar de romanos y de no judíos, aunque había judíos prosélitos, como en el caso de algunos presentes ahí reunidos, y en el caso de Cornelio, que era un prosélito también, era un hombre convertido al judaísmo, más romano. Entonces dice, quiero aclararles algo. A mí por ley me es abominación, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a un hombre llamado común, que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Pum! Nuestro estudio. Acepción de personas, distinción de personas, prejuicios, etiquetas, apodos, menosprecio. Dice aquí, a mí me ha mostrado Dios hoy, a través de entrar al santuario por medio de la Biblia, nos muestra Dios un reto de comienzo de año. Uno, que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ok? Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, porque ya estudiamos que él, estando orando, nada más de saber que eran extranjeros, que eran dos criados y un romano, pero ni siquiera caso les hubiera hecho. Pero ahora Dios le muestra que no haga acepción de personas. Sin embargo, Él comparte esto para ellos y para ti y para mí. Tenemos que orar para que Dios limpie esto en nuestras vidas. A ningún hombre llames común o inmundo. No tengas prejuicios de ellos. No hagas acepción de personas. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cuando habla de limosnas, no era las monedas únicamente que él daba, era su vida. No me va a dar tiempo hoy, pero quizá en el siguiente sábado, aparte de hablar de el temor a equivocarnos, continuaré con este tema a través de la vida de Vos. ¿Por qué? Porque Vos era un hombre dador, al igual que Cornelio, y por eso tan querido por todos los demás. No solamente eran las monedas que le sobraban que daba, sino era un hombre dador. ¿Ok? Bueno, dice aquí que han sido escuchadas sus oraciones. Dice el versículo 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Cuando llegue. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué le habían mandado a Pedro? Junto con toda la iglesia, que fueran y predicaran el evangelio de la salvación. Pero Cornelio no tiene a Cristo.
y necesita nacer de nuevo, necesita saber lo que vamos a continuar leyendo. Dice aquí, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué le ha mandado Dios? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque él sabía en ese momento que había un gran mandamiento y comisión, la salvación de todos los hombres. Todos delante de Dios, ya leímos en 4 versículos, en Gálatas, en Efesios, en Romanos y aquí en Hechos, que Dios no es como los hombres que como te ven te tratan, sino que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pedro, sabiendo esta gran comisión, abre la boca y dice, versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel y va a comenzar a testificar. La campaña comienza y Pedro se para ahí al frente para comenzar a predicar el evangelio de salvación. Antes de que tú y yo hagamos o no hagamos más bien apodos, acepción de personas, prejuicios, nunca debemos de perder de vista que lo más importante, lejos de quién tiene más, dónde vives, es salvo. Porque Pedro no va a preguntar, perdón, ¿y ustedes también son soldados? ¿De dónde vienen? ¿De dónde viven? ¿Qué han hecho? No, se arranca con el mensaje porque Cornelio le ha sido muy específico y le ha dicho, ¿qué te ha mandado Dios que nos digas? Así es que dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Qué necesita una persona? A Jesucristo. Conocer el evangelio, dice aquí, de la paz. Si hay algo que estamos buscando ante las circunstancias que estamos viviendo de arranque y de nubarrones que se ven, es paz. Dice, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Es que tienen cáncer sus 2 hermanos. ¿Qué necesita? El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Quién la va a consolar? Están desahuciados. ¿Quién te va a consolar? ¿Quién va a ayudar a nuestros hijos? ¿Quién va a salvarlos? ¿Quién va a resolver esto? La palabra de Dios. Cuando tú y yo entremos al santuario y abramos nuestros labios y vivamos para Cristo. Dice entonces, este es Señor de todos. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Ya habían sido anunciados. Tú ya has escuchado de Cristo. Has visto a tu mamá, a tu hermano, a un compañero, a tu abuela, a tus padres. Has escuchado lo que se ha divulgado acerca del amor de Dios. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y les va a confirmar que de aquel que escucharon es el verdadero y único Salvador de los hombres. No hay respuesta, no hay otro camino, no hay otra opción. No todos lados llegan a la presencia de Dios. Solamente es a través de Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabes cómo está hoy tu familiar, esta persona? Oprimidos por el diablo. No hay otra manera por la que un hombre sin Jesucristo y otro salvo sin ir al santuario puede vivir, más que oprimido por el diablo. Azar tenía a Cristo, pero él dejó de entrar a la palabra de Dios y tómala. Le entró la envidia, le entró la torpeza, actuó como bestia. Ya lo leímos. Y hoy la pregunta sería nuevamente, a principios de año, ¿ya comenzaste a leer? ¿Ya retomaste tu tiempo con Dios?
Ya entendiste que no hay otra manera, porque Pedro no les está resolviendo sus problemas y había muchos reunidos porque seguramente estaban llenos, como tú y yo, de aflicción, de afanes, de ansiedad, de preocupación, de enfermos, de injusticia. Estos romanos, ¿sabes qué hacía? Despojaban a la gente, para eso estaban. Era un tiempo de conquista, de, de un esplendor del imperio romano. No creas que estaban en la opulencia, oprimidos. ¿Cómo estás? ¿Oprimido? Entra al santuario de Dios. Vuelve a recordar quién es Jesús de Nazaret. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Era necesario que Cristo, para que tú fueras rescatado y salvado, muriera por ti. Y les está testificando las 5 verdades a todos los presentes. Dios tuvo un propósito para con el hombre, enviar a su Hijo, para quitarlos de la opresión del diablo, pero era necesario que pagara por tus pecados. Así es que Pedro les dice y te dice que tuvieron que matarlo, no porque haya pecado, fue el Cordero sin mancha. Tuvieron que colgarlo en un madero para que tú no fueras castigado, para que tú fueras liberado, para que tú fueras redimido, para que tú fueras expiado, para que tú fueras salvado. Dice, a quien mataron colgándole en un madero. Así había sido anunciado desde el principio de los tiempos, en donde Dios le dijo a Adán y a Eva que enviaría a un Salvador. A este, a Cristo, Dios al tercer, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Sigue testificándoles, porque ellos no entienden, solamente han oído que se divulgó que había un Salvador, pero les está detallando quién era, qué hizo y por qué lo hizo. Así es que, habiendo muerto por ti, Dios lo levantó al tercer día de entre los muertos y se manifestó. Se presentó a los hombres para dar testimonio de que Él era. Vamos a verlo aquí. Para que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Así es que Dios había determinado quiénes predicarían el Evangelio a todas las naciones, aquellos que habían estado comiendo con Él, para que la gente no dudara, para que la gente no tuviera ni siquiera la mínima incertidumbre de quién era Dios y a quién había enviado. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto de juez, por juez de vivos y muertos. Así es que tienes que saber esto. Entrar al santuario, entrar a la palabra de Dios es disuadir, quitar las tinieblas, la basura, las fakes, toda la confusión que el diablo ha hecho y el enredo de religiones que la Biblia menciona como la gran Babilonia, la gran ramera que se ha encargado de ensuciar el testimonio de la verdad llamada Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Un día me escucharás predicar este mensaje. Ahora que lo leía, ahora que me metía, decía, Dios mío, qué predicación. Si me invitaran para dar un mensaje en el Estadio Azteca, esto predicaría. ¿Por qué? Porque es una de las predicaciones para mí más claras que haya yo encontrado en la Biblia. Hay todas, son preciosas, pero aquí no hay la menor duda. Tú si estás escuchando y estás arrancando
y eres honesto, no hay otra forma ni de ser salvos, ni de despojarnos de hacer acepción de personas, sino que viviendo para Cristo, predicando el Evangelio, y entonces Dios limpiará nuestras vidas. Hará de nosotros una nueva persona. Cumplirá lo que se propuso en ti y en mí, y la razón por la cual tú, en tu búsqueda, sin saber a quién necesitabas, porque así estaba Cornelio, sus invitados y la campaña que estaba ahí reunida, escuchando que la palabra que Dios había mandado que se predicara a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Por qué menciono esto? ¿Hace cuánto que no le hablas a alguien de Cristo? ¿Hace cuánto que no das testimonio de la razón por la cual tú vives? ¿O ya vives como ellos? Por eso dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahí estaba Dios trabajando, preparando el corazón de los hombres. Ahí está en ti. Estás escuchando la palabra de Dios, lo que Dios ha mandado que tenías y lo único que necesitabas. No hay más. Así es que el Espíritu Santo, que aún no lo tenían, por eso llegó ahí, es la primera campaña que se lleva a cabo. Sí, habías escuchado por ahí que fue el lugar en donde se convirtieron donde se predicó el Evangelio a los gentiles. Yo podría hoy, en los términos en los que nuestra obra se mueve, la primera campaña. Impresionante, tremenda. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos estaban anhelosos, había un hambre de él, ya habían sido preparados, habían escuchado que se habían divulgado lo que Cristo había hecho por ellos. Dudaban, creían, pero era necesario que Pedro, siendo igual que ellos, por eso le dijo, levántate, no, 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 yo soy igual que tú. Y yo también tuve necesidad de convertirme, porque si te compartiera quién era yo, me tiras de tu casa, la verdad. ¿Cómo nos viene a hablar de Dios, verdad? Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, sus compañeros de milicia, ¿verdad? Los otros creyentes, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. De aquel de quien tú y yo hacemos excepción, criticamos, tenemos prejuicios, también acepte a Cristo. No descartemos a nadie. Tuvo que, no sé, no dice cuánto oró Cornelio, pero seguramente para poder reunir a todas aquellas personas, no fue nada más así de que te invito porque viene un cuate de Jope a compartirnos. No, preparó el corazón de ellos, tenía un testimonio, vivía de tal forma que algo hacía que resplandeciese, que materialmente le pidieron, ¿por qué vives así? Lo leímos en 1 Pedro 3:15. Háblanos, lo voy a volver a leer, no lo busquen ustedes, pero vas a entender mejor cuál era el testimonio de Cornelio. Dice aquí, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y dice, y santifíquense a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cornelio era un soldado líder de 100, pero no había nada más en su corazón que su gente conociera a Jesucristo. Por tanto, fuera criado, fuera soldado, fuera tu hermano rico, fuera tu hermano el odioso, fuera el perezoso, fuera el grosero, el que nunca visita a tu mamá, el que nunca ayuda, etcétera, 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 necesita a Jesucristo. Invítalo a tu casa. Porque los mismos creyentes no daban crédito que aún sobre de ellos reposara el Espíritu de Dios y los salvara.
los rescatara, hiciera de ellos una nueva persona, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y nos dice: oye, ¿puedes impedir tú que alguien se salve, que conozca a Dios, que tenga el privilegio de pasar la eternidad librado del castigo que merecía? Que hoy, sin que Cristo por el momento haya llegado, pueda disfrutar de Él. Yo te soy honesto, anhelo que venga, pero no tengo prisa. Disfruto de Él casi como si estuviera con Él. En este momento, o sea, ¿qué diferencia habría allá arriba que en la que nos encontramos ahorita? Estamos igual. Pedro estaba igual. Por eso por ahí escucharás: vivimos en el cielo. Si vives aquí, sí, pero si vives en las Face y en las redes, vives en el infierno. ¿Pero podrás impedirlo? No, porque Dios no hace excepción de personas, no hace distinción. Versículo 48, y con el cual terminamos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y mandó diciéndoles: ¿quieres aceptar a Cristo? Ahora que has entendido el mensaje por el cual Dios me mandó, ¿quieres aceptar al Señor? Había ahí reunidos 100 de entrada soldados, amigos íntimos, y no dice con precisión cuánta gente, pero era una gran campaña. Hoy es comienzo de año. Tenemos una razón por la cual vivir. ¿Para qué viviría Pedro con el control de unos romanos que oprimían a su nación? Para esto, pero lo estaba preparando para predicar, para dar testimonio. Si Cornelio tenía todo, ¿qué ganaba con tener a Cristo? La vida eterna, paz. El Evangelio, me encantó en esta ocasión la definición del Evangelio, la cual nadie puede hoy negar. ¿Qué necesitas? Paz. Este es el Evangelio de la paz de Jesucristo, de aquel pequeño que nació en Nazaret apenas hace unos días. No puedo más que terminar, al igual que termina el pasaje. Les mandó que si alguien quería, abriera la puerta de su corazón y pudiera tener a Jesucristo. Dios envió a su Hijo, murió por ti porque tú merecías un castigo y tenía alguien que pagar por ti. Tus pecados te separaban de Él eternamente. No había salvación más que a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, cosa que ignoraba la casa de Cornelio y su gente. Ahora está a la puerta de tu corazón. Ya escuchaste al apóstol Pedro y dice: he aquí estoy yo a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y este era el mensaje que estaba Pedro para que aquellos recibieran al Espíritu Santo, para que abrieran la puerta de su corazón y entrara Dios por medio del Espíritu Santo a morar en ellos. Por lo cual así terminamos hoy nuestra visita del apóstol Pedro a la casa de alguien que Pedro, de entrada, dudaba de ellos. Nada más con verlos, los alucinaba, por ser extranjeros, por no ser creyentes, por no ser de reputación, eran criados. Hoy Dios nos limpia. Hay un gran reto. No hagáis distinción de personas. ¿Podrá alguien negarle el agua, el Espíritu Santo, la salvación a una persona? ¿Quieres hoy aceptar a Cristo? Él no te desecha. Si tú quieres, vamos a terminar nuestra reunión haciendo una oración. Yo lo acepté hace 31 años. Ahora el 21 de febrero cumplo. Es mi cumpleaños de haber abierto la puerta de mi corazón y haber nacido de nuevo, y por decirte, haber escuchado el Evangelio de la paz a la puerta de mi corazón y hacer de mí una nueva persona. ¿Quieres ser una nueva persona llena,
de Dios, con la paz que tu alma busca y quieres ser rescatado de la conciencia de pecado que tienes y aceptar el perdón que Dios te ofrece, vamos a orar. Vamos a terminar nuestra reunión haciendo una oración. Y qué mejor que comenzar con Cristo en tu corazón. Comenzar esta vida. Vamos a orar. Cierra tus ojos delante de Dios. Pídele lo que vamos a orar. Y Dios va a hacer de ti una nueva persona. Dios, muchas gracias. Porque un día Pedro entendió que no era la apariencia lo que hacía diferente a una persona. Que no era su reputación. Que no eran sus logros. Que no era lo que escuchaba, lo que era, a lo que se dedicaba, a quien pertenecía, sino que él entendió que no somos nada si estamos separados de ti, más que únicamente un pecador que recibe la consecuencia de su comportamiento equivocado. Por lo que hoy en este momento me has hecho comprender que yo he pecado contra ti y que esto ha causado dolor y pérdida de paz en mi vida, destrucción familiar, soledad y materialmente, Dios, toda una vida torcida que no solamente ha contaminado mi vida, sino a los que me rodean. Por lo cual, hoy entiendo que era necesario que tú enviaras a Jesucristo como el único acepto, limpio, cordero, sin mancha, que pudiera tomar mi lugar, el castigo que yo merecía, y que era necesario matarlo y colgarlo de un madero para que recibiera todo lo que yo merezco, el castigo por mis faltas. Por lo que te pido perdón y me arrepiento de lo que he hecho. Dios, tú sabes todo lo que he hecho. Límpiame a través de lo que hizo Cristo, morir por mí, derramar su sangre. Lo único que puede delante de ti, permitirme presentarme limpio, sin mancha. Y asimismo tomo la decisión de abrirte la puerta de mi corazón. A través de estas palabras que como Cornelio anheló escuchar para con él y su familia, el Espíritu Santo pudiera entrar al corazón de cada uno de ellos. Hoy te abro la puerta para que entres a mi corazón. Mores en mí, guíes mi vida y hagas de mí una nueva persona. Me hagas salvo, me rescates, me des la vida eterna y pueda tener la certeza de estar limpio delante de ti. Es así porque tú así lo lograste en la cruz, por lo cual te agradezco y por lo cual te entrego mi vida. Y todo esto, no por mérito alguno, sino por lo que tú llevaste a cabo y he escuchado hoy como un regalo para mi vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si aceptaste a Cristo, hoy, como verás, al igual que todos ellos, fueron, no describe la Biblia, pero a partir de ahí el Evangelio corrió por todos lados porque la gente entendía que no había otra razón más que el Evangelio de la paz. Así comienza la nueva vida en una persona. Así promete la Biblia que si tú eres salvo, si aceptaste a Cristo, si abriste la puerta, nueva persona eres. Si partes, si mueres, abrirás tus ojos delante de aquel que murió por ti. No vendrás a condenación, no habrá más castigo. Cristo ha perdonado nuestras faltas. ¿Qué forma de arrancar un año? ¿Qué forma de iniciar una nueva vida? ¿Qué oportunidad? ¿Qué propósito despojarnos de este concepto equivocado que tenía Pedro y que fue limpiado como hoy tú y yo? No llames a nadie común ni inmundo. Todos, como tú y yo, estamos ávidos del agua, del manantial de vida llamada la palabra de Dios.
hecho carne para salvación, que es Jesucristo. Tienes que leer. Si aceptaste a Cristo, tienes que alimentarte. Si hoy entró Jesús, ahora lo voy a mencionar así, la semilla está puesta dentro de ti, pero hay que regarla, hay que alimentarla y tienes que leer la Biblia. Comenzar no por el Evangelio de Juan. ¿Por qué por el Evangelio de Juan? Porque ahí es presentado, ahí está el Evangelio de Juan, está en la Biblia, más o menos a la mitad. Comienza a leer. Así como te alimentas todos los días, tienes que alimentarte de su palabra todos los días. Fue enviado para que compartiera las palabras que Dios le había dado. Hoy te es enviada la palabra. Ahí todo es aclarado. Si no has leído, si tú ya tienes a Cristo, comienza a leer y todo será aclarado. Ellos les fue aclarado todas sus dudas. En ese instante, no, solo la que tenían, que estaban perdidos, como hoy tú. Después, conforme nos vamos alimentando del día a día, vamos creciendo en el Señor. Y Él poco a poco, como un bebé, nos va llevando a crecer. ¿Es así? Un bebé no le das barbacoa, solo leche espiritual. El Evangelio de Juan representa la leche espiritual que hoy necesitas. Y si tú aún todavía no retomas la lectura, vuelve a Dios a través de su santuario, que es la palabra de Dios. Si no, todo será en vano. No habrá respuesta ni salida para tu vida. A eso fue llamado Pedro, de Jope a Cesarea. Muy bien, aquí nos quedamos. Aquí terminamos nuestro mensaje del día de hoy. Alentados, avivados, con esperanza. Y que nos encuentren así, en la azotea orando como Pedro o como Cornelio, sin cesar orando. Hagamos esto por nuestras vidas y porque comencemos así el año. Un gusto, como siempre. Gracias por sus oraciones, por la gracia que Dios nos derrama en cada estudio y que seamos hacedores de lo que escuchamos, ¿no? Dios los bendiga. Que tengan buen fin de semana, arrancando como ya lo hicimos esta mañana. Muchas ¿Sale? gracias. No, gracias a Dios. Un Gracias a Dios. gusto. Gracias. Dios los bendiga. Nos vemos por aquí el próximo sábado. Nos vemos el sábado. Primeramente Dios. Bye. Gracias, Bye. Gus. De nada. Bye. Dios los bendiga. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Gus.